Bienvenidas a un nuevo episodio de Madresencia Podcast y hoy tenemos un episodio muy importante. Vamos a hablar de un tema que tiene mucho tabú y también que es muy poco hablado porque realmente yo no he encontrado mucha información Ujú. específica para este tema y es cómo manejar las emociones de nuestros niños en estas fechas especiales, ¿verdad? Cuando sabemos que se van a separar por ya sea Navidad, Año Nuevo y pueden ser muchas más, ¿verdad? Solo el hecho de cómo acompañar a nuestros hijos en una separación. Y hoy acá tengo de invitada a una especialista en este tema que nos va a estar abordando para poder verlo desde los ojos del niño, cómo lo transita, también cómo lo transita la familia, porque sabemos no afectan solo al niño ni a mamá y papá, sino también todas las personas alrededor de ellos. Así que acá está la psicóloga Sara, que ella es especialista en el área infantil, así que nos va a hablar mucho sobre este tema y realmente estuvimos antes, tras cámaras, ¿verdad? Conversando. Conversando y hablando de que se está volviendo cada vez más común esto. Ujú. Entonces, bienvenida, qué bueno que Muchas estás acá. muchas gracias y gracias por tomarme en cuenta e invitarme, ¿verdad? Realmente que también mi interés también en acompañarte surge también para la población infanto-juvenil en general, porque sí hay mucho caso, como vos decís, y tal vez tan poco abordado, o tal vez abordado, tal vez individual, ¿verdad? Pero realmente que sí es una necesidad. Yo te escribía y te decía, ¿qué necesidad, si hay necesidad de abordar este tema y tal vez de aconsejar un poco? ¿Verdad? Porque no se escucha que haya recomendaciones para este tipo de casos, ¿verdad? Y solo encontramos, si buscamos en internet, muchas veces lo que encontramos es el testimonio de lo que está viendo la mamá y cómo le está afectando y vemos que la mamá haciendo públicamente denuncias a veces de que el Ujú. papá no me está apoyando o esto y esto está sucediendo, pero de profesionales que estén hablando realmente de esto y de ya, porque no todas las familias llegan a terapia, lastimosamente, todas deberían de estar, ¿verdad? Ujú. Realmente que todos papás que están pasando por un proceso de separación, por lo menos deberían de buscar un terapeuta para que les ayude a cómo coparentar, ¿verdad? Porque esto no se busca, Ujú. ¿verdad? Cada quien agarra por su lado o de repente se busca el psicólogo para el niño, pero no como realmente recomendaciones para esa coparentalidad responsable, ¿verdad? Y respetuosa. Sí, y siempre que va, la mayoría del tiempo, ¿verdad? Que va el Ujú, niño es como papá o mamá también necesitan, ¿verdad? Porque también es ujú. un duelo que todos están atravesando, ¿verdad? Y muchas veces vemos familias que ya nunca tuvieron una buena relación con sus papás y no ni siquiera fue porque no pudieron establecer, bueno, no pudieron establecerlo también por los comentarios que le decía su mamá en casa, de comentarios eh, no buenos hacia de su padre, ¿verdad? Entonces todas esas cosas el niño va generando una imagen de esa persona es así porque la estoy escuchando a diario y puede ser viceversa también, ¿verdad? A veces de ambas vías. Sí, fíjate que eso se llama alienación parental y realmente sí es como la manipulación de un progenitor hacia el niño, ¿verdad? Para el rechazo hacia el otro progenitor con comentarios descalificativos, ¿verdad? Críticas y que sí pasa y pasa bastante ya. O sea, el hecho de que de repente haya un rechazo hacia un progenitor porque el otro también como manchó un poquito la figura, ¿verdad? Ujú. Es por el mismo mal manejo y si sucede también necesita un proceso para retrocederlo y para que todas las dos figuras, porque en este caso usualmente las dos figuras se integran, fíjate, Ujú. pero sí necesita hasta su proceso para deshacer esa alienación parental y que puedan tener una armonía y por lo menos cordialidad los padres, ¿verdad? Sí, Pero sí. eso es complicado y realmente porque ambos están cargando por sus procesos de Mm, forma individual también. ujú, Y bueno, para entender bien este tema, quiero que arranquemos desde la mirada del niño, porque ok, vamos a empezar por ahí y luego vamos a hablar un poquito más también de las mamás solteras, ¿verdad? ok. ¿Cómo viven los niños las fiestas cuando sus padres están recién separados? ¿Qué emociones suelen aparecer primero? Ok, si están recién separados, quiere decir que el duelo está a flor de piel, ¿verdad? Entonces, y quiere decir también que probablemente, no necesariamente, pero sí en su mayoría sucede que el conflicto también está a flor de piel, ¿verdad? Entonces, lo que se espera del niño en un proceso de duelo
se puede maximizar, fíjate, en esta fecha, porque la Navidad está asociada a compartir, a que se pasa en familia, ¿verdad? Al apoyo en familiar, a que son fechas muy familiares. Entonces sí, pueden maximizar un malestar que ya está del proceso de duelo. En el proceso de duelo, por ejemplo, si hablamos, vamos a dividir un poquito porque en niños y adolescentes es diferente, Ujú. ¿verdad? En los niños, por ejemplo, estamos hablando de niños de 2 años, por lo menos a 10, 11 años, ¿verdad? Se espera que haya una confusión, porque no, obviamente a la edad que tienen, tal vez no se puede comentar tanto abiertamente, y de hecho lo que se recomienda es que seamos muy precisos con la información que se le va a dar al niño. Entonces el niño se confunde porque ya no está papá y mamá juntos, porque tenemos que compartir la Navidad, porque tenemos que dividirnos, porque está sucediendo esto. Otra de las cositas que se esperan que suceda, por ejemplo, es el hecho de sí expresar tal vez cambios conductuales. Ujú. En el caso del niño pueden haber regresiones también, como que se haga pipí, que de repente haga berrinches de cosas que ya había superado, ¿verdad? Pueden haber otro tipo de regresiones, como también incluso que se haga popó, ¿verdad? Una encopresis no orgánica. Em, puede ser también que hayan problemas de somatización, que se enfermen más o que empiece con dolores de cabeza, que me duele la pancita, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Se pueden exacerbar en fiestas o en situaciones donde se espera que se comparta con familia. Otra de las cosas, y que esto ya es particular de las fiestas, es como también una ambivalencia en cuanto a la lealtad, que el niño la siente el adolescente también. ¿Por Ujú. qué? Porque de repente voy a dejar a mamá, ¿verdad? O voy a dejar a papá, ¿verdad? Lo que genera culpa en el niño porque estoy dejando a mamá, y lo que genera, ¿verdad? También culpa porque de repente papá está solo. Entonces esa ambivalencia genera mucha ansiedad. Una de las cosas esperadas y que llega mucho a consulta también es una ansiedad por separación que desarrolla el niño cuando los papás se separan. Sumado a esto, entonces no digamos cuando tienen que vivir una fecha en casa de papá, otra fecha en casa de mamá, porque entonces quiere decir que la ansiedad de separación se da, y esto lo aclaro como un poquito, porque sale un adulto de casa, ¿verdad? Cuando había una estructura donde estaban las dos figuras referenciales base, papá y mamá, ¿verdad? Que me daban la seguridad, pero un adulto se va de casa, ya sea papá o mamá, en este caso es más frecuente que salga el papá, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso desajusta al niño porque se fue a una figura de seguridad, ¿verdad? Entonces queda aquel miedo a perder la otra figura de autoridad, ¿verdad? Queda la figura de seguridad, perdón. Entonces sí, esta ansiedad por separación puede incrementar en situaciones especiales como las fechas navideñas, vacaciones, porque tengo que compartirlo, ¿verdad? Con mamá y con papá. Entonces me voy donde mamá, pero dejo a papá. Me voy donde papá, pero ¿y si le pasa algo a mamá? Entonces, una de las cositas más comunes que enfrentan es se aumenta la ansiedad por separación, ¿verdad? Y esta, como te digo, esta ambivalencia en la lealtad hacia mamá o hacia papá. Sí, y es bien importante saber de que se puede presentar desde muy, muy pequeño, que a veces hay una Ujú. falsa idea de está pequeño, no se va a dar cuenta. O Entonces, no lo entiende, o no le ¿verdad? entiende, y los niños entienden. Bueno, nosotros que tenemos Súper. dos niños, Ajá. podemos decir. O sea, desde bebés son súper perspicaces, sí entienden, o sea, desde chiquitos pueden ver que cambió la rutina, que cambió la Ujú. estructura. Lo que pasa es que, y esto lo comentábamos con Yadira, ¿verdad? Antes de iniciar todo esto, que no lo van a mostrar como una tristeza estructurada como lo haría un adulto o un adolescente, ¿verdad? Porque no lo entienden. Lo que no entienden es la emoción, pero sí entienden el cambio. Ujú. Entonces sí van a mostrar por lo menos cambios de conducta, por lo menos una ansiedad por separación, o por lo menos somatizaciones, ¿verdad? O sea, dolorcitos, que enfermedades, que se van a enfermar, se pueden enfermar más de lo común, pero sí, sí saben que pasó algo, ¿verdad? Sí, y a eso le agregamos que sabemos que los primeros años de vida emocionalmente también estamos bebé y está Ujú, pegado con las emociones de mamá, están ujú, como juntos. A eso imaginémosle agregarle también esto. También percibe que mamá está llorando o mamá, ¿qué le pasa a mamá? Que está más enojada, que puede hasta pensar que es con él que está enojado y tal vez no es. ujú. Entonces tal vez muchas veces por no querer hablarlo o no por pues pensando que le va a doler más al niño si se le dice,
más bien le podemos estar ocasionando un poquito más de daño. Sí, no, y definitivamente que en estos procesos realmente, bueno, primero, ¿verdad? Responsabilizarnos los padres en buscar el apoyo necesario, porque sí necesitamos manejar mucho el malestar, ¿verdad? Ujú. Porque sí modelamos, o sea, los niños aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que nosotros les decimos, o sea, modelan la conducta, hasta modelan cosas que no queremos que modelen, Ujú. pero pasa, ¿verdad? Entonces sí como aprender a responsabilizarnos del malestar y manejarlo de alguna manera, ¿verdad? Buscar apoyo, buscar terapia, pero sí, realmente que pasa también, ¿verdad? Este tipo de modelaje. Y también continuando, sé que hablaste de forma general sobre esos síntomas o cómo se puede Ujú, ver, pero ¿cuáles serían esas señales de alerta que pueden mostrar esos niños? Sobre todo, ujú. digamos que en estas fechas, que estamos poniendo el ejemplo, como cuáles son esas señales de alertas que podríamos ver. Fíjate que tal vez aquí me diríamos, esas en realidad sí son señales de alerta a tomar en cuenta todas, pero tal vez vamos a ver el nivel de frecuencia con que están apareciendo. Por ejemplo, si hay un sobreapego, esto puede ser común hasta cierto punto y sí incitador de buscar apoyo, que el niño genere un sobreapego a la figura con la que está viviendo. O sea, que no puede estar solo, que necesita estar con mamá todo el tiempo, o si está viviendo con papá, necesita estar con papá todo el tiempo, sino entonces empieza a generar una baja en su funcionalidad. Ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere porque necesita estar sabiendo dónde está papá, dónde está mamá. Este sobreapego definitivamente que es una gran alerta, ¿verdad? Lo otro es, y hablábamos de esto anteriormente, el hecho de somatizar o enfermarse mucho sin una causa médica aparente, ojo, ¿verdad? Ujú, Si no hay una causa médica aparente y el niño está manifestando mucho malestar, también es un llamado de atención a buscarle apoyo, ujú. ¿verdad? Porque quiere decir que hay una ansiedad no resuelta y que esto sí necesita, tanto el niño como el papá necesita aprender a abordarlo. Y en el caso de conductas totalmente acting out o bien disruptivas, ¿verdad? Que de repente el niño está teniendo muchos berrinches o vemos que está bajando la calidad en la escuela, ¿verdad? Que no es manejable, está muy desafiante con papá o con mamá, está muy desafiante en la escuela con las autoridades, está haciendo cosas que antes no solía hacer. Entonces, todos estos son como señales de alerta que sí indican que el niño está pasando por un proceso de malestar que necesita ser abordado. Sí, y es importante también conocerlas, porque Ujú, no es solo que te está haciendo como dice, ay, que es un berrinche, o es que no es que lo voy a ujú, castigar más, o es que voy a tratar de imponer más autoridad sobre él, sino más bien es acompañarlo y buscar correcto. apoyo en este proceso. Y según tu experiencia, ¿qué es lo que más afecta a un niño en una separación, sobre todo en estos días especiales, como, no sé, cambios en la rutina? Definitivamente cambios en rutina, porque sí cambia, ¿verdad? Si estamos hablando de una separación reciente, probablemente estamos hablando que el año pasado hubo una Navidad en familia, que hubo un Año Nuevo en familia, y ahorita totalmente eso se descompensó, se desestructuró, y Ujú. ahorita es algo nuevo. Entonces quiere decir que hay que volver a adaptarse a un nuevo sistema, a una nueva estructura. Otra de las cosas que de repente puede afectar es la situación de los padres si hay demasiado conflicto, que también es bastante común, ¿verdad? Ahorita en el medio, que de repente los papás no han llegado a poder coordinarse, no han podido tener comunicación, no han podido llegar a acuerdos y esto ha afectado que no haya una estructura todavía en el niño, ¿verdad? Que no sepa el niño, por ejemplo, a dónde va a ir, qué va a hacer, dónde va a estar, con quiénes va a pasar, cuánto tiempo va a estar. Entonces, cuando no hay una estructura en eso y los papás no se han podido poner de acuerdo, entonces definitivamente eso te diría yo que es una de las cosas que más afecta, la tensión entre los padres y que haya mucha problemática entre ellos, porque no han sabido coordinarse. Tal vez otra de las cositas es el cambio de ambiente. Parece mentira, pero en el caso de los adolescentes les voy a comentar, porque esto sí lo he visto en Ajá. clínica, la mayoría les afecta mucho que lo saquen de casa, ¿verdad? Porque quieren estar en su zona, en su confort. Entonces, mucho de la renuencia tal vez a asistir a otro lugar no es por el hecho de no querer pasar con el otro progenitor, sino que por el hecho de no querer salir de su estabilidad, ¿verdad? Entonces sí genera mucha frustración el hecho de tener que
salir de mi estabilidad, Ujú. porque el adolescente, si usted empezamos a ver desde los 12, por lo menos a los 15, el adolescente quiere estar en casa, quiere estar metido en su cuarto, entonces eso se ve totalmente frustrado. Entonces sí afecta bastante al adolescente en esa parte. El niño es más accesible de repente en este tipo de cosas. Y definitivamente que tal vez otra de las cosas que afecta es justamente la alienación parental, ¿verdad? Que de repente haya un papá que esté siendo juzgado severamente, que de repente no, ¿verdad? No, el niño no quiera tener nada que ver con él porque hubo un tipo de manipulación anteriormente, ¿verdad? Y si no han llegado los papás a acuerdos legales también, ¿verdad? Porque Ujú. de repente ahí está el conflicto a flor de piel, ¿verdad? Entonces sí, esas serían como una de las cositas que podrían afectar más a estos chicos en estas fechas. Sí, yo creo que también el tema de la rutina, creo que hasta uno, ¿verdad? Cuando uno se va, Ujú. sale de casa y tiene que irse a otro lugar, uno está como, ya quiero regresar a mi casa, quiero regresar a mi ambiente, a mi camita, todo lo demás. Todo, Y a eso sí. agreguémosles que cada familia, como ya están separadas, va a tener otras rutinas. Y otras costumbres y otras cosas que aprender, pues definitivamente que sí. Sí, y adaptarse y tal vez, Ujú. y a eso le agregamos si son, mientras también chiquitos puede afectar hasta el tema del sueño, ¿verdad? Como que acá siempre me acostaban a tal hora, luego aquí me puedo dormir hasta la hora que yo quiera. Y Sí, y tal vez otra de sumando un poquito a esto, algo que afecta es como la falta de empatía del padre, fíjate, porque creo que nosotros vemos las cosas desde donde nosotros estamos parados, ¿verdad? No desde donde el niño está parado. Ujú. ¿Verdad? Entonces el padre lo ve muy fácil, como no venite, pero aquí están tus primos, aquí están tus, ¿verdad? Mm. Y el niño es como, pero yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Verdad? Entonces no me puedo adaptar fácil, tampoco podemos, la falta de empatía tal vez lleva a que el padre no entienda que el niño no tiene un proceso de adaptación tan rápido y tan fácil, que todo es un proceso. Entonces que probablemente no se espera una Navidad funcional la primera vez, ¿verdad? Sino que lo que se espera por lo menos es que haya un sentido de seguridad, pero realmente va a ser también una situación difícil para el niño, ¿verdad? No podemos exigir que sea más fácil o que el niño no sienta o que no esté triste, Ujú. porque realmente es algo que puede pasar, pues, y que muy probablemente suceda. Que es lo esperado, ¿verdad? Ujú. Lo esperado, sobre todo las primeras fechas, que Sí, es sabemos que correcto, es cambiar esa, de lo que estaba acostumbrado, ¿verdad? es correcto. Y continuando un poco más con el tema, pasándonos más un poquito a los papás, sobre todo a las parejas, bueno, ya no son parejas, pero los papás que se acaban de Ujú, separar. Para ver, hablar un poquito más, porque también volvemos a lo mismo, siempre las primeras fechas o estos son difíciles para todos. Yo no creo que sea ujú. para alguien que sea sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden prepararse estos padres para que ese primer, digamos, diciembre, que están separados, sea más respetuoso y pues lo más amoroso posible para el niño? Bueno, primero yo creería que si el conflicto es reciente, necesitan buscar mediadores, ¿verdad? Buscar mediadores es lo mejor que podrían hacer si sienten que ellos no pueden funcionar bien, ¿verdad? Como papás ahorita. Mediadores me refiero, puede ser desde el sistema legal hasta la parte terapéutica, ¿verdad? Porque digo el sistema legal y le comentaba yo a Yadira antes, hay papás que definitivamente no pueden llegar a acuerdos y uno de terapeuta tiene sus límites. Ujú. ¿Verdad? Entonces no podemos obligar a nadie, sino que vamos a recomendaciones objetivas en pro del bienestar de la familia, ¿verdad? Pero si no se puede incluso eso, pues ya se recomienda ir como a la instancia legal para que sí los obligue a llegar a acuerdos específicos, ¿verdad? Entonces tal vez una de las cosas que yo recomendaría desde inicio es buscar ese apoyo extra, ¿verdad? De alguien que pueda moderar la situación entre ellos. ¿Qué es lo que deberían de hacer como para que, que la Navidad sea un poquito más manejable, si es la primera Navidad o si de repente vienen siempre en una situación de conflicto? Es tener una rutina, anticiparle al niño qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Mira, vas a ir con tu papá tal día, vas a estar tantos días, él te va a venir a recoger, yo, no, yo te voy a hablar todos los días a tal hora. O sea, que el niño tiene que al niño hay que anticiparle absolutamente todo para que él tenga Ujú. para reducir cualquier situación de ansiedad y para que él tenga la seguridad de qué es lo que va a pasar. Ese tema de anticipar, no importa la edad, no Ujú. No, importa la edad. ahí no importa la Y edad. hay tantas herramientas, ¿verdad? Está, por ejemplo, la historia social. Ujú, Cómo hacerle una historia para que con imágenes reales, donde ujú, está él como protagonista, poderle enseñar, explicarle todo lo que va a pasar de una forma sencilla
con Ujú, palabras fáciles. Y esto es, lo de anticipar no es decirle solo un día antes y ya estuvo, ¿verdad? Sino ujú. haber iniciado Con tiempo, con bastantes. bastante tiempo Ajá. atrás, ¿verdad? El tema de la estructura. Y obviamente los dos papás es coordinar esa misma estructura, o sea, estar siempre en la misma página en el nivel de crianza. En el adolescente tal vez lo que puede variar, fíjate, es el hecho de hacerlo partícipe, ¿verdad? Ujú, Como darle, ¿qué sugerencias das? ¿Verdad? Como para los dos lugares, para que él se sienta tomado en cuenta, no que le estamos diciendo, ¿verdad? ujú, Pero al adolescente sí se le puede hacer partícipe, que dé sugerencias de qué es lo que le gustaría, ¿verdad? Dentro de la rutina con mamá y dentro de la rutina con papá, ¿verdad? Tal vez otra de las cositas es que cada hogar también forme tradiciones, ¿verdad? Para hacerlo un poquito como darle un sentido más de conexión e intimidad, ¿verdad? O sea, con mamá, entonces el 23 vamos a hornear galletas, vamos a qué sé yo, abrir regalos, vamos a leer un cuento, vamos a hacer una oración en familia, ¿verdad? Con papá, vamos a ir a desayunar al día siguiente en pijama. O sea, ujú. que cada lado de la familia tenga como una costumbre que pueda llevar a que la familia tenga más vínculo, ¿verdad? Y para que se vea la importancia también en el niño y en el adolescente, ¿verdad? Y esto aplica, porque ahora estamos hablando, obviamente por la fecha, estamos hablando Ujú, específicamente de la Navidad, sobre todo, que es una época donde se espera, se vive en familia y donde está ujú, bombardeado en redes anuncios de familias contentas, felices, haciendo, comiendo, y probablemente no sea la realidad de esa familia en este ujú. año. Pero también podría pasar en perfectamente en los cumpleaños. Es No todas las correcto. familias, no todos van a estar, va a venir el papá y mamá a compartir juntas. A veces le celebran donde la familia del papá una fecha y donde la mamá otra fecha, ¿verdad? Es Entonces también correcto. poder, que al final lo que se quiere, y eso es lo que yo creo que todo adulto debería de saber, es que lo que se quiere, si se ama, se ama, porque se ama Ujú. mucho a nuestros hijos, poderles dar a entender a ellos también que no, no fue su culpa, que también. Es correcto. Bueno, ahí tocaste un punto muy importante porque sí, y tal vez lo hablamos más adelantito, ¿verdad? Pero dentro del diálogo esto es importantísimo. El niño tiende o puede tener la tendencia a interpretar de que la separación de papá de alguna manera tuvo que ver con él y que por eso es que tiene que ir a un lado y después al Mm, otro, ¿verdad? Este sentido de culpa sí puede crecer, crece más. El niño no lo entiende, el adolescente lo siente más, ujú, ¿verdad? Y lo resiente más. Entonces, sí es necesario que en ambos lados se especifique que necesitan, o sea, que necesitan a papá y a mamá, pues, y que no tienen nada que ver con ellos, que esta es una situación de adultos, ¿verdad? Que ha sido una decisión de los padres, pero los padres siguen siendo padres y siguen amando a sus hijos y eso no cambia, ¿verdad? No varía. O sea, va tal vez como hasta como disco rayado, porque sí es necesario estar dando ese sentido de seguridad al niño y al adolescente de que realmente no tienen responsabilidad alguna ujú. por la decisión que los adultos han tomado, ¿no? Y a eso le agregamos que tal vez eran tres hijos y fue en el Mm, último, cuando nació el último, que se ujú, separaron. Hay una mayor carga de culpa porque es como, ujú, todo estaba bien hasta que yo vine. Porque a veces es ujú. como se separan, pero eso ya estaba fragmentado, pues eso no fue el niño, sino que eso ya venían con problemas desde otras situaciones, ¿verdad? Y Sí. algo que quisiera también saber es como, ya sabemos que estas primeras experiencias tienden a ver, esto es como una prueba y error, vamos aprendiendo, vamos sanando. ¿Cuáles son los errores como más comunes que cometen? Ok, si nos vamos a estas fechas, tal vez el hecho de también comparar quién me va a dar un regalo más grande que el otro. Ujú. Una recomendación es ponernos de acuerdo en qué regalos que va a traer, ya sea va a traer Santa o papá y mamá van a dar a los hijos, ¿verdad? Para que no es que mi papá me dio una moto, pero mi mamá me dio un peluche, ¿verdad? Entonces es como el hecho de no andar comparando quién va a dar un regalo más que el otro. Otra de las cosas es no descalificar a la otra a la expareja, ¿verdad? O sea, Ujú. mamá no hablar de papá, ¿verdad? Ya sea mal, descalificándolo y viceversa, ¿verdad? Papá no hablar de la figura materna tampoco. Al final recordemos que aquí tenemos que dejar atrás todo el orgullo y el malestar por el bien de los hijos, ¿verdad? Ujú. Tal vez uno de los errores también es el hecho de hacer sentir culpable con frasecitas como es que me vas a dejar solo, ¿verdad? O como, ay, yo me voy a sentir triste porque no vas a estar conmigo el 31, yo me voy a sentir triste porque no vas a estar conmigo el 24. O sea,
el hecho es darle la seguridad al niño de que vaya al otro lugar, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar decirle al niño este tipo de frasecitas para no hacerlo sentir culpable de dejar solo a mamá y a papá, que parece mentira, pero es una de las cosas más comunes que sucede. Y otra más común es el hecho de decirle al niño que no puede, que no esté triste, porque Ujú. está con papá, porque está con mamá. Ante esto, puede haber malestar, probablemente va a haber malestar, y si es necesario validar ese malestar. ¿Te sentís así? Yo te entiendo, vení. ¿Verdad? En este caso es enseñarle al niño a recibir la tristeza como visita, ¿verdad? Y después dejarla ir, ¿verdad? Pero sí que de repente de vez en cuando la tristeza puede visitar. Es como a nivel metafórico, ¿verdad? Enseñarle de que la tristeza es normal en este tipo de procesos y que se espera que visite de vez en cuando, pero que le vamos a enseñar a que la deje, a que también se vaya, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, en esta parte no minimizar ningún tipo de emoción, ya sea tristeza, malestar, es que me estorba, que tengo que ir, escucharlo, ¿verdad? Entonces tal vez un error tal frecuentito que sí he visto es ese, como no darle la apertura a que puedan expresar lo que sienten o tal vez incluso el hecho de no preguntar o de no cuestionar, porque tampoco es normal que el niño no diga nada, Ujú. que no exprese malestar o que el adolescente no diga nada o que le da igual, eso no es normal, porque siempre tiene que haber algo que afecte porque estamos hablando de una ruptura, pues no estamos hablando de algo chiquito, Ujú. ¿verdad? Y sobre todo en las fechas. Entonces también el hecho de indagar y de estar vinculando con el niño y o con el adolescente de cómo están, a la medida que se pueda, ¿verdad? La medida el chico o chica lo permita, ¿verdad? Entonces tal vez diría yo que entre esos serían como los errorcitos más comunes que yo he visto y que de repente sí tratemos de evitarlo, ¿verdad? Para, Sí, para no sí. afectar la estadía del niño en la casa del otro padre, pues. Y también otra que también, que ya lo Ujú, mencionaste, pero también vale la pena como recordarles el tema de la ansiedad por separación, que se puede ujú, incrementar porque hay un tema, el niño puede decir como, pobrecita mi mamá, que se queda sola, porque como le están, porque ujú, la mamá está diciendo, ay, mira, voy a quedar aquí triste, solita en la casa, entonces el niño ujú, también no le permite ni siquiera disfrutar o sentir culpa si está disfrutando, porque puede ser que el otro lado la está pasando bien con la familia de su papá y sienta culpa porque pobrecita mi mamá está sola, la dejé sola. ujú. Y el hecho de también tener la flexibilidad como si necesito saber, si está con papá y necesita saber de mamá, el hecho de que el niño necesita comunicarse, o sea, esa comunicación no se pierde. También uno de los errores más frecuentes es eso, como, pucha, estás conmigo y quieres hablar con tu mamá, o estás conmigo y tienes que estar hablando con tu papá. Si hay una necesidad de vínculo, hay que permitirla, ¿verdad? Ahorita estamos en una situación donde hay que ser flexibles en todo, ¿verdad? Y ayudar al niño a que el proceso de adaptación sea más rápido. Entonces sí, ¿verdad? De repente el no cohibir de saber o de llamar o de videollamar a la mamá o al papá si es necesario hacerlo por la misma situación de ansiedad por separación, ¿verdad? Entonces, y no tomarlo personal. ¿Verdad? Porque eso sí Ujú. suele suceder, como el niño es que quiere saber más de mamá o quiere estar con mamá y de repente no se sentía tan anuente a ir con papá, no tomarlo personal, pucha, es que no me querés o es que no quieres venir conmigo. No, no es eso, ¿verdad? Sino que estamos todavía en un proceso de adaptación y hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Sí, eso sí es muy cierto. Y también hablando siempre, siguiendo como la línea de la culpa, Ujú, ¿verdad? Que también puede aparecer. Muchos papás pueden sentir culpa cuando el niño pasa estas fechas con su expareja, ¿verdad? Porque puede haber muy culpa, sobre todo si, el ejemplo de mamá, ¿verdad? El 24 estuvo con mamá, pero el 31 mamá ya no ujú, está con su hijo o sus hijos, ¿verdad? ujú. Y puede sentir bastante culpa porque a veces se idealiza, ¿verdad? Esa familia o eso que le pudo ofrecer a su hijo y ahora está en una situación de que también es un proceso de duelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esa culpa cuando el hijo sale de casa? Yo creo que, bueno, primero entender un principio bien claro, ¿verdad? Administrar, yo lo había hablado anteriormente, tal vez solo mencionado, esto de administrar el malestar. Quiere decir que lastimosamente somos papás
vamos a sentir malestar ante una separación, pero seguimos siendo papás. Entonces quiere decir que tenemos que tomarnos el tiempo de administrar ese malestar, pero de seguir funcionando como papás, ¿verdad? Dentro de esa administración de malestar, entender varias cositas, que nada de esto es personal, no tuve la intención de daño. Si entendemos el daño como tal, en ningún momento pasó por la cabeza de ninguno de los papás, probablemente, ¿verdad? Porque hay a cada caso, Sí. el hecho de hacer sentir mal o de generar un malestar en los hijos. De hecho, asumiendo que la separación era necesaria porque ambos papás necesitan estar bien, ¿verdad? Y también lo hablábamos con Yadira, ¿verdad? En su momento, que es preferible que estén separados si van a estar bien a que estén juntos y van a estar mal, ¿verdad? Los hijos necesitan padres funcionales, que estén bien, ¿verdad? Que estén sanos. Entonces, una de esas cositas es entender que el daño no es intencional. No hay un daño intencional, que todo esto es de una colateral, pero todos la estamos pasando, ¿verdad? Número dos, yo diría también el hecho de aprender que vamos a, creo yo que validar la emoción, validar la culpa, ¿verdad? Hasta cierto punto. Porque no es algo, como no fue intencional, pero es algo que viene colateral del proceso de la decisión que yo tomé. Sin embargo, entender que es algo adaptativo, yo también me voy a adaptar. O sea, así como el niño se va a adaptar, mamá y papá también se van a adaptar a este proceso. Entonces, va a ser normal de repente emociones como la tristeza, ¿verdad? La angustia, no sé qué está pasando allá, me la estoy perdiendo, yo no sé si él me necesita. Sí, en el caso de pensando uno como mamá, ¿verdad? Entonces realmente también entender que es normal sentirme como me siento, tenerme un poquito de misericordia, ¿verdad? Y saber que esto es un momento que va a pasar, ¿verdad? Es un momento que va a pasar. Si el malestar es mucho, la recomendación siempre va a ser buscar el apoyo, ¿verdad? Buscar terapia. Porque de repente si siento que no puedo funcionar con el malestar, lo ideal sería buscar apoyo, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Entenderlo como un proceso de duelo. Y en el proceso de duelo, ante una separación, siempre puede existir la culpa, ¿verdad? Entonces, pero sí, y mi mayor recomendación en esto sí sería aprender a identificar el daño como tal, que no es un daño, ¿verdad? Sino que realmente es parte de un proceso. El malestar no se puede evitar, ¿verdad? El malestar nos va a acompañar toda la vida en diferentes procesos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aprender a afrontarlo, porque no lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces, sí, como entenderlo, pasarlo y verlo de una manera más objetiva, no dentro de, tal vez no tanto dentro de una parte emocional, ¿verdad? Y también, pues también dándole espacio a otro tipo de Ujú, forma de criar, que serían las mamás solteras, ¿verdad? Porque aquí ujú. comenzamos hablando de las De la parejas, familia, ¿verdad? De la familia, donde se separa y donde el papá, digamos que está haciendo algo presente, no sabemos qué tan, o ujú, mamá o papá, ¿verdad? Pero luego tenemos el escenario que es común, que lo he visto desde que están embarazadas muchas o cuando ya nace su bebé, que son mamás solteras, mamás que la figura paterna no está, no existe, ujú. o estuvo un tiempo, se separaron y desapareció, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomendaríamos a esas mamás y que van a pasar estas navidades? Y tal vez el niño ya empieza a preguntar, como, ¿y mi papá? Tal vez estamos en una edad de 2, 3 años, ¿verdad? Y es como en ese momento se fue y no volvimos a saber más de ese papá. ¿Qué le podríamos decir? Ok, en este caso el lenguaje apropiado siempre es decir la verdad, decir la verdad, siempre a lo que el niño pueda comprender y evitar también exagerar las cosas o reducir ¿verdad? El contenido. En este caso, para niños de 2 a 10 años sí se recomienda utilizar papá no está, Ujú. ¿verdad? No nos va a acompañar en Navidad, ¿verdad? Pero aquí estoy yo, ¿verdad? Vamos a hacer esto, la Navidad la vamos a pasar juntos, vamos a hacer esto, vamos a hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Y vamos a disfrutar la Navidad con mamá, Ujú. Y, ¿verdad? y algo ahorita que me acabo de acordar que a veces se cae en eso, y te quiero consultar si está Ujú, bien o no, es de la mamá que dice, Se fue tu papá, pero ahora tu papá, o sea, tu abuelo es tu papá", o sea, como que le ponen el título al ujú. abuelo, está bien, ¿no? No, realmente que no. Te comento por qué.
Bueno, primero que nada, los abuelos nunca van a reemplazar la figura de los padres, ¿verdad? Entonces, el niño no puede crecer teniendo una expectativa diferente de su abuelo, porque no la va a tener. El abuelo no se va a comportar como papá, se va a comportar como abuelo, ¿verdad? Probablemente va a proveer más, va a estar más cerca, pero no va a ser papá, va a ser abuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieras o no, y yo creo que todos lo hemos visto, los roles cambian. Un abuelo y un papá completamente diferentes, abismal, ¿verdad? El abuelo es más complaciente, le cuesta poner más límites, le cuesta, ¿verdad? Le dice amén a todo. Sí. Entonces, realmente crecer con esa expectativa, darle esa demanda y responsabilidad al abuelo no es correcto porque eventualmente el abuelo va a fallecer en algún momento. Probablemente un eh, poquito antes. Ajá, entonces, va a ser más difícil, el malestar va a ser más grande para el chico, ¿verdad? O chica. Entonces, sí, realmente no se recomienda mezclar los roles, ¿verdad? Entender que el abuelo es abuelo, ¿verdad? El papá es papá. Entonces, sí, el hecho de que, y aquí otra de las cosas a aclarar, que no significa que hayan menos adultos, no significa que sea una familia disfuncional. Ujú. ¿Ok? Porque tal vez culturalmente entendemos de que es disfuncional que estén separados. Eso no es disfuncional, ¿verdad? Es un tipo de familia Ujú. monoparental, ¿verdad? Nuclear, extendida, qué sé yo, eso nos lo enseñan, pero eso no significa que sea disfuncional. La disfuncionalidad viene del adulto cuando no se sabe gestionar. Pero entonces, no haber no haber una salud mental adecuada en la familia, ahí es donde decimos que es disfuncional, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que puede ser una familia perfectamente sana si solo está mamá, Ujú. si hay abuelitos, o sea, para no caer en eso, en esa etiqueta, ¿verdad? De que tiende a ser disfuncional. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, realmente que no. Conservamos los roles como son, la familia es así como es, Ujú. ¿verdad? No necesita, ya sea tenga más o menos adultos, puede ser una familia completamente estructurada y formal y funcional, ¿no? Y también que eso que dijiste, ¿verdad? De que hay muchas familias que están unidos, pero la familia no es funcional. Y Ajá. piensan que, me encantó eso que dijiste, porque sí es cierto, a veces la mamá piensa, es que no tengo mi familia, o no tengo, o no le estoy ofreciendo una Ujú, familia completa a mi hijo, pero tenemos una mamá presente, una mamá que está ujú, feliz, que se cuidó su bienestar, si tocó tomar esa decisión, ¿verdad? De separarse. ujú. Entonces, realmente también funciona. Entonces, a veces como cambiar el chip, ¿verdad? De Es qué es y qué no correcto. funciona Sí, realmente. tal vez de lo que se espera socialmente, Ajá. ¿verdad? Que estén papá y mamá, pero realmente es que si no hay funcionalidad de parte de los padres, no, ¿verdad? O sea, lo que se necesita son adultos sanos, ¿verdad? Así es. Independientemente de la cantidad que haya, pero Sí. adultos sanos. ¿Y qué rituales o actividades especiales podría hacer esa mamá Ujú. con su hijo para que se sienta más acompañado en ese tipo de familia monoparental? Yo diría, en este caso, siempre incluir más familia, ¿verdad? Porque eso ayuda a que la Navidad se sienta llena, o por lo menos las fechas especiales se sientan llenas, ¿verdad? Entonces sí, incluir abuelitos, tíos, tratar de que tengan, en la medida que se pueda, porque no siempre se puede, ¿verdad? Tratar de mantener la cercanía con los niños para que se sienta ese ambiente lleno, ¿verdad? Y tener tradiciones, porque las familias pueden tener tradiciones. Yo había mencionado antes como qué recomendaciones. Bueno, de igual manera, tener las tradiciones con los hijos, Ajá. que si vamos a hornear algo, vamos a tener la tradición de que todos los 25 vamos a ir a desayunar a Denis en pijama, que todos los 31 nos vamos a ir para un pueblito. O sea, en la medida que se pueda, ya puede ser una tradición nada de costosa, una costosa, o sea, no quita mucho, ni tiempo, ni dinero, el hecho de tener una estructura o una dinámica familiar que pueda unirlos y vincular más con los hijos, ¿verdad? Y lo puede hacer bastante significativo. Y uno puede escuchar de repente testimonios, ¿no? Es que con mi mamá, nosotras nos íbamos, qué sé yo, el 24 a tal lado y la pasábamos aquí con mis abuelos, tirábamos juegos pirotécnicos, o sea, y lo pueden recordar como una situación muy bonita en tradición familiar monoparental, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, porque es como, a veces los recuerdos, la mamá, podrían ser, esos bonitos recuerdos no siempre tienen que ser con Ujú. la familia y Ajá. que se espera socialmente, ¿verdad? Y también hay familia
que no es de sangre, sino que eso, Ajá. esas amistades o esa red de apoyo que uno va teniendo, porque lastimosamente no siempre la familia directa es parte Ujú. de nuestra red de apoyo, ¿verdad? Entonces, esos recuerdos, cómo marcan la diferencia y puede ser que ese niño sintió una fecha navideña, la pasó tan bien porque tiene recuerdos tan bonitos de una mamá que ya iba que se fueran a la casa de los primos, jugaban, hacían cosas. Entonces, yo creo que sí, que no pensar que a veces el niño tiene Sí. que, solo necesita tenerlos. La familia se puede escoger también, ¿verdad? Y uno escucha, como tengo una tía, aquel montón de tíos que en realidad no son tal vez consanguíneos, ¿verdad? Pero son familiares, amigos que han estado cercanos y realmente que sí, la familia se puede escoger y eso es bonito también enseñárselo a los hijos. Yo tenía una tía que no es mi tía, es la mejor amiga de mi mamá, pero hasta que estuve bien grande, yo dije, como que me hizo clic un día, como, no, ella no es hermana de mi mamá, pero para mí era mi tía porque compartíamos, era como, era parte de la familia también, No, ¿verdad? y es cierto. Mi esposo me dijo, ¿usted qué montón de tíos tiene? Sí, Porque me encuentro, tío, ¿qué tal? Pero era de cariño, ¿verdad? O sí. sea, porque han sido personas presentes, pero sí. Así es. Y bueno, también vamos todo eso nos lleva a como lo fundamental, ¿verdad? Cómo hablar con los niños con honestidad, que es lo que hemos estado, Ujú, a niños y adolescentes, ¿verdad? Hablarlo siempre con honestidad y seguridad emocional, ¿verdad? Que eso es lo que ujú. se busca. Cómo hablar con los niños sobre dónde pasarán las fiestas de una forma clara y contenida, que creo que más o menos le hemos hablado, como de anticipar, pero no sé. Más Ujú. que todo, por ejemplo, creo que los adolescentes sería también, ¿verdad? Anticiparles o qué. Anticiparles, incluso hacerlos partícipes, que te Ujú, decía, ¿verdad? El hecho de anticipar es la clave. ujú, ¿Verdad? Si ellos cuestionan, incluso responder las preguntas en la medida que se pueda, ¿verdad? Pero ¿por qué? Bueno, porque ahorita hay dos casas, tenés dos hogares. Tal vez la idea de esto es transmitirles el mensaje positivo que pueden tener lo mejor de los dos mundos, ujú, ¿verdad? Como, ok, vamos a tener una Navidad con papá, vamos a experimentar y así vamos a ir alternando, pero la vamos a pasar bien. O sea, el hecho de venderles la idea como mi papá quiere pasar conmigo y mi mamá también, y los dos nos aman, ¿verdad? Necesitamos a los dos, entonces los dos nos aman y nos vamos a compartir. ujú. Estamos compartiendo, no estamos escogiendo. Entonces, Ajá, eso es como importante. para tenerlo en cuenta, estamos compartiendo, no escogiendo. Ujú, ¿Verdad? Entonces, se les platica y se les plantea de esa manera para que ellos entiendan que sí, es un compartir, ujú. ¿verdad? No se está dejando a nadie afuera. Y yo creo que también ahí, que lo has dicho también bastante, que Ujú. es como con el lenguaje, obviamente va a ser el lenguaje de acuerdo a la edad, usando las herramientas según la edad, ¿verdad? Es correcto. Yo creo que en esta parte es irnos más a lo básico. Lo que se recomienda es un lenguaje básico. El 24 lo vas a pasar con papá, el 31 lo vas a pasar con mamá, vas a estar tantos días, ¿verdad? Y plantearles todo, la estructura, el organigrama, ¿verdad? El calendario, qué sé yo. Incluso hasta visual se les puede hacer el calendario para que vean, mira, estos días papá, estos días mamá, ¿verdad? Para que el niño vaya entendiendo y vaya comprendiendo y diciendo siempre la verdad. Lo mismo con el adolescente, ¿verdad? Básicamente ahí no cambia nada. Lo único que, como dije tal vez ya 2 veces, el hecho de hacerles partícipe de qué proponen ellos como también para agregar al calendario, o sea, para que ellos se sientan tomados en cuenta en eso. No, y de tan chiquito, aunque no importa la edad, ¿verdad? Porque también puede ser como qué juguetes te quieres llevar, Ajá, qué correcto. ropa, qué Ajá, ropa ¿qué te vamos a quieres poner? escoger, ajá. ¿Verdad? Ajá, ¿y qué quieres jugar? O proponer algo. O sea, siempre, sí, es bueno, realmente que sí, fíjate. El hecho de hacerlos partícipe también para que ellos sientan que se les está tomando en cuenta y no es que se les está mandando, ¿verdad? Vas donde tu papá, ¿verdad? Entonces sí, que ellos sepan que son parte de ese proceso. Sí, yo creo que eso, es que eso aplica para, creo que para todos, si te Ujú, sentís parte de, o si puedes, o si te dicen, o que te tomen en cuenta como preferís que ir a este lugar o específicamente ujú. o este, entonces eso creo que ayuda Y en los mucho. niños de repente va a reducir la renuencia si no quieren ir. Se les plantea más eso. También es un buen tip, como si el niño no quiere ir, como mira, pero puedes hacer esto. ¿O qué te gustaría hacer? Ujú, ¿Verdad? Para, sí, para flexibilizar y que el niño diga, no, bueno, vaya pues, entonces me interesa, voy. ¿Verdad? Porque sí puede ser que de repente haya cierta renuencia. sí. ¿Verdad? Ya sea por temor, por los temas que hemos hablado antes. Entonces, eso sí podría ayudar de repente a reducir la renuencia, ¿verdad? Y que el niño esté más dispuesto.
Y por ejemplo, ¿qué pasa o cómo se puede abordar cuando el niño dice como no, yo los quiero a los dos? Porque también puede agregar culpa a una mamá o un papá que fueron, ellos los tomaron, bueno, obviamente son ellos siempre los que toman la decisión de Ujú. separarse, pero el escuchar eso y creo que a veces hay familias que no son funcionales y por eso a veces no toman la decisión porque Ujú. sienten cómo se va a sentir mi hijo si nos separamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo marcaría? Pues en este caso sí es explicarle al niño que no se podría, que en este momento no se podría, que tiene que estar con papá y después con mamá o viceversa. Y lo que va a suceder es que va a generar malestar, ¿verdad? Ese malestar va a ser necesario. Recordemos, y esto dentro como un paréntesis de educación emocional, la tristeza es adaptativa. Ujú. La tristeza sirve en el cuerpo para adaptarnos a la ausencia o a la pérdida de algo. Entonces no podemos hacerles o evitarles la tristeza a los hijos, ¿verdad? Ni siquiera los sufrimientos, porque son necesarios. Entonces, ante esta situación de no poder, va a sentir un poquito de frustración y va a sentir tristeza. Se acompaña, ¿verdad? Se acompaña, se entiende y se le valida, ¿verdad? Ujú. Mira, tenés razón. Yo entiendo que te sientas triste, vení, ¿verdad? Y se acompaña y en el momento en lo que se pueda, ¿verdad? Pero sí, no se evita. O sea como sea, el no, que no pase algo que quiere, le va a generar frustración y tristeza y es un malestar necesario, ¿verdad? Ujú. Para podernos adaptar a ese duelo, Sí, ¿verdad? Y a la situación como está. sí, claro, y como ambas ambos están sensibles, ¿verdad? Entonces también se Ujú. vuelve más complejo, ¿verdad? Sí. Hablando un poco más de cómo sostener a los niños, más como en las rutinas y otras cosas, vamos a estar hablando un poquito sobre, mejor dicho, sobre el manejo de conflictos, ¿no? Sobre todo, que a veces, que yo sé que en estas temporadas, es que de verdad, a veces muy raro. Se quisiera ver que las parejas se separan y todo está bien, pero es un Ujú. proceso. Hay unas que lo Correcto. logran, unas les cuesta más que otras y otras que de verdad nunca lo lograron. Por si, que también está el otro Sí, caso. que el conflicto eternizó y pues ni modo, ¿verdad? Entonces, para esos papás, ¿verdad? Hablando específicamente para esos padres que no tienen buena comunicación, ¿cómo llegar a un acuerdo mínimo para el bienestar del niño? Yo diría que siempre tratar de tener una comunicación formal. Una de las cosas que yo les recomiendo, porque si me han llegado casos donde es que yo no quiero hablar con él y yo no quiero hablar con ella, ¿verdad? Utilizar un medio formal. Puede ser un correo, por ejemplo, electrónico, que lo utilizan muchos, Ujú, ¿verdad? En estos casos, y es lo que recomiendan incluso a nivel legal, ¿verdad? ujú. Mande correo. Si no quiere evitar tocar temas personales, hablar netamente de los niños, logística, salud, ¿verdad? Bienestar de ellos netamente Ujú. y llegar a acuerdos. Entonces es como si yo no estoy de acuerdo, proponerme acuerdo y llegar a puntos medios. O sea, lo que yo sí les recomiendo es llegar a puntos medios. Todo por como una comunicación formal y si pues de repente no se puede, ya buscar un intermediario legal, porque ni Ujú. modo, ¿verdad? Sí, hay situaciones que van. Sí, hay situaciones donde realmente un progenitor no quiere ceder y esto va a afectar al niño o a la niña, ¿verdad? O a los niños si hay varios. Entonces, sí se recomienda, ni modo, porque va a haber que obligar a que haya una comunicación. Sí, que cuesta, que va a Ujú, costar más, ¿verdad? ujú. Ni modo, pero. Sí. ¿Y cómo evitar, porque a veces esto tiende a pasar, cómo evitar que el niño se sienta en medio cuando hay tensión en ambos padres en estas fechas? Antes Ujú. también quería mencionar, para que lo puedas tomar en cuenta, cuando es como cuando el papá tal vez se separaron y tal vez uno y el otro ya tiene una nueva pareja también, porque ahí hay más tensión. Ajá, es cierto. Sí, entonces, ¿cómo se podría manejar? Bueno, en este caso, realmente no tener al niño de mensajero, ¿verdad? Para empezar, Sí. no vamos a tener al niño de mensajero y para eso tendrían que tener un canal de comunicación formal. Ujú. ¿Verdad? Creo que la responsabilidad del padre de siempre también estar retroalimentando y de hacerle saber al niño que nada de esto es su responsabilidad, que no es su culpa. Entendamos que la responsabilidad del niño en este caso no hay, ¿verdad? Tiene que ser, va a ser hijo de papá y va a ser hijo de mamá. Entonces realmente el vínculo lo tiene que compartir mamá, lo tiene que compartir papá. Una de las cosas, fíjate, que hablando un poquito de eso, que yo veo es que el progenitor a veces espera que el niño tenga la responsabilidad de acercarse a él. Ujú. No, es que vos me tenés que escribir o que el niño le escriba, que el niño lo llame y eso
tiene o genera mucha situación de tensión en el niño porque se ve con la obligación bueno, yo tengo que hablarle a mi papá, que yo tengo que hacerle esto a mi papá. O empieza a justificar, ¿verdad? Mi Ujú. papá no me habla porque yo tampoco le escribo. Ajá. Entonces, Y el niño no tiene ninguna responsabilidad ahí, ¿verdad? Entonces, si lo hablamos de quitarlo de en medio, en realidad no tiene ninguna responsabilidad ahí. El que tiene que alimentar el vínculo es el adulto, incluso en los adolescentes también. ujú, Porque no, es que él no me quiere hablar, entonces, ¿verdad? Y se meten a los otros hermanitos, es que fulanito, que... Entonces, sí, realmente ahí el niño y el adolescente no tienen nada que ver. ujú. Entonces, quien alimenta el vínculo es el adulto para sacar al niño de ese tipo de responsabilidad que el padre lo ha metido, ¿verdad? Y definitivamente que tratar de no generar ningún conflicto, de no meter al niño en ningún conflicto. El niño no tiene que saber nada que corresponda al problema de los adultos, Ujú. ¿verdad? Esa es otra cosita, que de repente es que tu papá no quiso o es que tu mamá no quiso. O sea, el niño no tiene por qué saber de eso, porque no es problema de él, ¿verdad? Entonces, tal vez uno de los errorcitos frecuentes es ese, que metiendo al niño en medio por el hecho de estar m- contándole cosas que no necesita saber, ¿verdad? No, y a veces dan información de que ni siquiera son apropiadas para su edad. Sí. Sí, la verdad. Entonces sí, cuidar hasta mucho, otra de las cosas, ¿verdad? Cuidar mucho el ambiente familiar. ¿Por qué? Porque si no es la mamá, es la abuela, ¿verdad? Que de repente vino la abuelita y no, es que mira a tu papá, Ujú, ¿verdad? Entonces sí, el hecho de cuidar e instruir a las familias, porque esto es parte de la educación dentro del proceso de separación, instruir a las familias que el niño no se tiene que meter en ningún problema de adultos, ¿verdad? Entonces que queda prohibido el hecho de tocar temas de pareja que sepan los demás ujú. con el niño, ¿verdad? No, y otra cosa importante de eso es no solo, sí, es cierto, el niño nunca tuvo que estar en el medio, Ujú. pero a veces los adultos son, cuando el niño opina, le dicen, no, vos no podés opinar, pero antes le estuvieron dando comentarios, entonces, ¿cómo así que me metes en medio, pero al mismo tiempo no puedo estar? O sea, también Ujú. ese conflicto para el niño, como entonces, ¿cuándo puedo opinar? O solo pueden opinar si estás como en el lado de esa persona que está dando el comentario, ya sea del lado de la mamá, si es la que está hablando, del lado del papá, si está hablando. Pero si dice un comentario contrario, ya es como, no, no puedes opinar, esto es cosa de adultos, pero ya lo involucraron. Ujú. Y muchas veces esto sucede por la misma impulsividad de los padres, ¿verdad? De no, de querer sacar frustración. El niño no es terapeuta, el niño no es alguien con quien uno se pueda desahogar porque es nuestro hijo, nuestra hija. Entonces no le corresponde tener ese rol, porque sí sucede que, ¿verdad? Viene mamá y descargarse con la hija adolescente, ¿verdad? Ujú, No, porque la niña se carga. Y aparte sí, que alimenta más la alienación parental también, ¿verdad? ujú. Entonces, realmente que no. No queramos sustituir la parte terapéutica con los hijos porque realmente no funciona, si ves más el daño que generamos. ¿No? Y fíjate que ahorita me acordé a una serie que quizás la han visto, que es la de Esposas Desesperadas. Ajá. Y hay un caso que es Susan con la hija. Y Ujú. ahorita se me acaba de venir a la mente, específicamente en una parte del episodio, que ella le dice, pero como que la niña se iba a ir de la casa, ya era un adolescente, ya más de 18. Y le dice ella, pero ¿por qué te vas? Si aquí en la casa la pasábamos bien, quisiera que estuvieras niña de vuelta, cuando podíamos comer cereal en la noche, cuando y empieza a decirle un montón de cosas, y la niña le dice, no, comíamos cereal en la noche porque estaba llorando tanto por el divorcio que no te podías parar a hacerme Mm, comida. Entonces empieza a decirle, dice mamá, o sea, al final yo fui tu mamá, que ese es el rol que toman ujú. muchas adolescentes. Sí, no. Otra de las cosas como para quitar en medio y que sucede también es cuando hay un hijo varón en casa que adquiere el Ujú. rol del Proteger, adulto o sí. del papá. Que tiene que proteger, que ahora es el Ajá. hombre de la casa. Entonces quiere también tener autoridad sobre mamá, porque hay mucho cuidado, porque tal vez no intencionalmente y ni cuenta nos damos cuando podemos ceder un rol al niño que no le corresponde, ¿verdad?
Y a los hijos mayores también pasa que Ujú. les toca quizás madurar más rápido porque tienen que asumir responsabilidades que no son de ellos, pero como sus papás están por allá discutiendo, peleando, o su mamá la ven muy mal, entonces ellos tienen que asumir de rol de voy a cuidar a mis hermanos. Ujú, es cierto. Entonces sí, realmente que todo esto que estamos hablando va dentro del tema de no dejar al niño en medio, ¿verdad? Como Ujú. de la discordia y separarlo del problema de los adultos. Y yo creo que ya para ir como cerrando, ¿verdad? Este tema tan importante, quizás me gustaría que nos pudieras dar algunas como herramientas ya finales, porque sé que espero que hayan escuchado todo el podcast, pero si no, esas últimas, como para poderle ayudar a esos niños a manejar las emociones. Yo creo que al final es tanto el adulto tratando de manejarlas de ellos, como ayudándole a su hijo. Entonces, quizás finalizando solo como un pequeño resumen de qué es lo que herramientas que sí pueden poner en práctica desde ya. Herramientas, bueno, tal vez para los niños se espera, o por lo menos lo recomendable es que se exprese mucho lo que se está sintiendo, Ujú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita ser hablado, porque necesita ser sanado, porque necesita ser abordado. Muchas maneras de hacerlo. Podemos acudir a dibujar, enseñarle al niño a que dibuje cómo se siente, ¿verdad? El hecho de buscar tiempos de, por ejemplo, si tengo un tiempito donde me siento triste, entonces ir a buscar a mamá o ir a buscar a papá, el hecho de hablarlo, de tener actividades que puedan divagar un poco. El divagar funciona, pero no es la manera de afrontar el malestar, pero sí funciona para retomar un poco la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, como tener actividades físicas, tener actividades lúdicas, para que se trate de tener una normalidad. En el caso de los padres, el hecho de regular emocionalmente. ¿Cómo podemos regular emocionalmente? Bueno, el hecho de buscar un terapeuta, si no podemos costearnos un terapeuta, el hecho también de tener una red, identificar una red de apoyo, papá, mamá, amigos, ¿verdad? Que puedan estar ahí presentes para nosotros. El hecho también de buscar regular por medio de ejercicio físico, por medio de actividades que generen algún tipo de placer. ¿Qué es lo que uno hace? En el caso, por ejemplo, de pacientes depresivos, activación conductual, ¿verdad? Hagamos ejercicio, ujú. 3 actividades placenteras a la semana, ¿verdad? Que nos ayuden como a mejorar un poquito el estado de ánimo. Esto es la lucha constante del ser humano, el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces sí, en este caso es donde todavía más responsables nos tenemos que sentir de esto, pero si en algún momento no podemos, acudamos a una red de apoyo, ¿verdad? Identifiquémosla primero y acudamos a ella. Se le enseña a los niños también quién es su red de apoyo, papá y mamá, a quién puede acudir usted si se siente triste, ¿verdad? Si necesita llorar, llore, o sea, Ujú, y en estos casos se valida todo, porque estamos en proceso de duelo, entonces se valida todo. ujú, Una de las cosas que también se me olvidó comentar y es súper importante y que sucede como, porque no quiero dejar de no decirlo, es el hecho de siempre validar emocionalmente, pero también seguir validando límites, ¿verdad? ujú. Porque Importante. sucede y puede suceder que hayan ciertas conductas, ¿verdad? De repente que se puedan alterar en niños y adolescentes y que aparte que el adulto también está desbalanceado, ¿verdad? El adulto también se siente mal, entonces pueden haber muchas situaciones de conflicto en el hogar. No dejemos los límites de fuera, Ujú, ¿verdad? O sea, yo valido que estás triste por esto, pero no es correcto que vos golpees a tu hermano, ujú. ¿ok? O empezamos a ser muy permisivos, ¿verdad? Ese es un tipo de compensación que también sucede y que no es correcta, ¿verdad? Entonces, como no quiero regañar porque como el niño está pasando por este proceso, por situación de lástima, entonces no regaño y doy más, sobrecompenso la situación, ¿verdad? Entonces, no, seamos siempre objetivos. La situación de tristeza tenía que pasar, la va a pasar, en su momento se va a ir. Entonces, realmente que sigamos con la validación, pero también nunca dejemos de seguir validando los límites de los dos, ¿verdad? Personales, de casa, todo. No, y está súper importante que se Sí. mencionó porque a veces es como empezamos, no, déjelo, es que pobrecito, es que pobrecito. Ujú. Entonces, pero así es un niño, cuando llega a la adolescencia,
ahí va a ver cómo nos va a ver de esa mamá, pero también eso es súper importante, seguir estableciendo los límites. Sí, y que se cumpla en ambos lados, pues, porque entonces empieza a ser un papá se empieza a convertir en villano y la otra en heroína, ¿verdad? O viceversa. Entonces, realmente que la falta o la ausencia de una figura parental no puede compensarse con situaciones materiales, con falta de límites, porque entonces es un mal el que estamos haciendo, ¿verdad? Y tal vez no se ve en el momento, pero se va a ver más a futuro, como vos decís, o en la instancia cuando regrese a la casa de mamá. Hay muchos casos donde es que, mire, viene donde el papá y aquí viene malcriadito, que aquí Ajá. viene, pero ¿por qué? De repente compensamos mucho en el otro lado porque no estamos viviendo con él, entonces ya viene a querer exigir lo mismo en casa de mamá, ¿verdad? Ujú. Porque de repente esperamos, ¿verdad? Comparamos las figuras. Entonces, tratar de evitarlo a lo que se pueda y siempre mantener la disciplina, el orden, límite, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que ese episodio se dieron bastantes herramientas, un poco más claras para que la comunidad y las mamás que Ujú. necesiten o las familias que necesiten escucharlos encuentren esas herramientas. Gracias, Sara, por haber estado acá, por A la habernos orden. dado todas Gracias. estas herramientas, ¿verdad? Que van a ser muy necesarias. Y bueno, solo recordándoles que la separación no define a las familias, Ujú. pero la seguridad y la forma como los acompañamos, sí. Y bueno, por acá recordándoles que también las familias vienen en viajes de matices. Bye. Bye.